Las campañas políticas generadas en Buga Valle del Cauca han causado gran controversia. Para esta entrevista hemos seleccionado dos campañas, una con Andrés Felipe Moncayo y de segunda con Carol Martínez. Hemos visto la afectación que tienen estas campañas en la imagen de los candidatos ya mencionados. Compañera Stephanie, mencióname un poco del objetivo de esta entrevista. En esta oportunidad entrevistamos a la docente Natalia, ella es profesora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que nos va a explicar un poco acerca de cómo funcionan estas campañas, el marketing, los medios de comunicación y cómo pueden jugar a favor o en contra de los candidatos. Cordial saludo. El día de hoy nos encontramos con Natalia, una docente de la Universidad Minuto de Dios. Natalia, ¿nos presentarías un poco tu perfil y nos contarías de ti un poco? Ok, hola Naidu, yo soy Natalia Andrea Martínez, soy comunicadora social y periodista, tengo un máster en protocolo, comunicación y organización de eventos y soy estratega política. Bueno, a raíz del video y de las campañas políticas que están surgiendo en la ciudad de Buga y con todos los candidatos ahorita en auge para el 29 de octubre en las elecciones, nos gustaría hacer unas preguntas respecto a las campañas que se hacen para dañar la imagen de otros candidatos. ¿Qué opinas tú respecto a estas campañas? Bueno, pues definitivamente no hay como una regla de cómo hacer una campaña política. Entonces eso da pie a que uno escoja diferentes estrategias para llevar a cabo. Y esto no solamente se escoge como, ay, quiero hacerle daño a otro candidato, sino que una vez a la hora de hacer la estrategia de su candidato se da cuenta que a lo mejor hay unas ventajas competitivas frente a otros candidatos que permiten que yo, a partir de hablar mal o bien de otro candidato, sea beneficioso para el candidato que estoy representando. Ahora bien, hay que ver si esto es de verdad ético o no. Claro. Y ahí es donde empieza como todo el debate que surge a partir de este tema, que en lo personal considero que hay mejores formas de hacer política que van más allá y que son mucho más propositivas que hacerle simplemente campaña a otra persona. Entonces, para ti, los ataques a los candidatos pueden dar un resultado efectivo a la hora de ser el ganador de las elecciones. Claramente, cuando uno está haciendo una campaña política, normalmente revisa quiénes son sus contendores. En este sentido, uno se puede llegar a dar cuenta si tienen alguna problemática de que, digamos, se pueda explotar para poder llegar a un objetivo, que es ganar una campaña política. Yo como comunicadora tomo la decisión de si voy a hacer uso de ese tipo de acciones o definitivamente teniendo conocimiento de lo que son los otros candidatos, exploto lo que mi candidato puede hacer para disminuir o eliminar lo que los otros candidatos han hecho anteriormente, que es por lo que yo más me baso. ¿Por qué? Porque jugar con el buen nombre de otra persona, pues definitivamente acarrea un tema legal bastante importante, sí. Pero además es que le quiero yo transmitir a mi público, a mis votantes, de quién soy yo como persona, y es que muchas campañas no se dan cuenta de eso. En este sentido, es importante que si yo como comunicadora escojo llevar a cabo una campaña sucia o limpia, en últimas estoy demostrando quién es mi candidato. Bueno, y bien, hablando de este tema, ¿cuáles serían como esas propuestas desde todo el conocimiento que tú me comentas respecto al tema que estamos hablando hoy? ¿Cuáles son esas propuestas positivas para cambiar un poco esos ataques, digamos, tan directos hacia el perfil de otro para las campañas? Bueno, en la actualidad tenemos un tema muy importante, es el tema de la inteligencia artificial. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque, como podemos ver en uno de los videos, noté que están haciendo uso de esa inteligencia artificial para, digamos, cambiar el discurso de uno de esos candidatos por cómo se mueve, se gesticula, pues es evidente para mí que he estado en contexto con ese tipo de publicaciones, pero una persona del común le va a ser muy difícil darse cuenta que esto está pasando. Entonces caen en este tipo de contenido que van en contra de la moral y que, digamos, pueden ser muy perjudiciales para una persona, porque la campaña se acaba, pero la persona sigue existiendo y, digamos, su nombre va a quedar marcado de por vida. En ese sentido, pues mi gran propuesta es primero, y que es un reto como comunicadores en la actualidad, es que prime la ética y las buenas costumbres. Nosotros a veces dejamos de lado, por estar en la competencia de ganar, todo lo que son los valores.
Y si nos damos cuenta, pues en últimas, eso de alguna u otra forma se regresa. Si gano, a lo mejor me enfoqué en hacerle campaña sucia a otro candidato y no me enfoqué en lo que de verdad mi candidato debía trabajar, y en últimas, pues eso también va a ser en contra para mí. Entonces, digamos que yo siempre pienso que lo que uno hace se paga. Pero también es que la política no es hablar del otro, bien o mal, sino yo como candidato, ¿qué puedo hacer para cambiar la realidad de un país? Entonces yo propongo que mejor uno se centra en las propuestas. Todos los candidatos tienen propuestas distintas porque todas las campañas son distintas, y a mí no me van a decir que todos están proponiendo exactamente lo mismo, porque es totalmente falso. Entonces, en ese sentido, bueno, tengo un plan de gobierno. ¿Cómo voy a hacer para que la gente, por ejemplo, aquí en Buga, se dé cuenta en serio que la gente en realidad se dé cuenta de qué estoy proponiendo yo como candidato, qué está transmitiendo mi candidato desde mi postura como comunicador? Entonces ahí viene un tema muy importante, y es que no es solo desde yo candidato quiero ser concejal, quiero ser alcalde, sino tengo que tener un equipo de comunicaciones, y comunicación no es solo estar en las redes sociales subiendo un reel, sino que esto tiene una estrategia interna, y entonces va desde cómo se está vistiendo mi candidato, cómo interacciona con la comunidad, qué tipo de fotografías vamos a tomar, porque es que esa va a ser el espíritu de la campaña y lo que mi electorado va a recibir. Entonces, en ese sentido, sí invito a todos los comunicadores como que se vayan más a su quehacer. Claro. Desde los valores, y se los prometo que cuando uno actúa así, tiene muchísimos mejores resultados. Así no gane, queda bien el nombre de tu candidato, queda bien tu nombre como comunicador social, de tu equipo de trabajo, y eso abre muchísimas más puertas que simplemente estar hablando del otro. Y es que si ustedes se ponen a ver, hablar mal de otro candidato, pues al final nos ponen sus propuestas, y ahí se pierde todo el sentido de la política. En este periodo de campaña política, ¿cree que los políticos de ahora han utilizado de manera correcta las redes sociales? Bueno, pues yo creo que en su gran mayoría han sido pocas las campañas que he visto que han utilizado el juego sucio, pero es que también tenemos que tener en cuenta algo, y es que en la actualidad, al hacer una campaña política, ya tu candidato no necesariamente es el que tiene que tirar el hate, sino que hay unas bodegas y unos bots que se van a encargar de ese trabajo sucio, por así decirlo, para que tu candidato quede al 100. Pero entonces, en ese sentido, creo que ahí ya es más difícil saber de dónde viene esa campaña de odio y desprestigio. Entonces ahí es donde cobra importancia que los electores tengan la suficiente educación electoral para poder determinar qué me está diciendo mentiras, qué es lo que de verdad hace un concejal, un gobernador, un alcalde, y de esa manera, pues, digamos, lograr solventar este tema de estas campañas que no utilizan como buenas prácticas en comunicación. Entonces, una persona que de pronto no tenga mucho conocimiento en política ni el manejo de redes sociales, ¿cree que se deja llevar más por la vida personal y los antecedentes del político que en realidad por su propuesta? Claramente, y eso por ejemplo lo vimos en la campaña a la presidencia del año pasado. Si ustedes se dieron cuenta, las 2 últimas semanas fue una campaña de desprestigio total por el candidato Rodolfo, en donde se metieron en su vida íntima, y creo que eso ya es una línea que no se debe pasar, porque de todas maneras nosotros como seres humanos tenemos derecho a nuestra intimidad. Esto no quiere decir que esté a favor del uno o del otro, sino que pues ya objetivamente analizando, la campaña del año pasado a la presidencia fue, en mi criterio, una de las campañas más sucias que ha tenido Colombia, y que obviamente lo notamos mucho porque es que, a ver, solo habían 2 candidatos y entonces toda Colombia estaba pendiente de qué iba a pasar con ellos. A nivel regional se da mucho, pero digamos que precisamente por la globalización que tenemos, muchos candidatos no llegan a toda la población, entonces digamos que no pasa a un segundo plano. ¿Qué pasa en segundo plano? ¿Quién se ve, digamos, muy afectado por esto? Los grandes cargos, en esta ocasión los gobernadores, los alcaldes, que son como las cabezas que van a brillar más a partir del 1 de enero. Y ventajas que han tenido en esta campaña, pues que en la mayoría de los municipios hay más de 10 candidatos, entonces eso ayuda a que, digamos, la opinión pública se disperse bastante, aunque obviamente se denota
que hay 5 o 6 más opcionados. De todas maneras, 5 o 6 más opcionados permiten que mucha población no acceda a todo el contenido. Bueno, Natalia, ya para ir finalizando, ¿considera usted que las campañas políticas de ahora son marketing? Claramente, y es que estamos vendiendo una marca. Tú como candidato te conviertes en una marca que tiene que tener una personalidad, que tiene que tener un contenido de valor, que tiene que brindarte a ti como elector un beneficio. Entonces, en ese sentido, y si ustedes se dan cuenta, las personas que están más posicionadas en este instante en la política, ellos no vinieron a hacer campaña en enero, ellos vienen haciendo campaña por lo menos hace unos 2 años. Para poner un tema que no sea del contexto, si vemos a Juan Daniel Oviedo en Bogotá, el man utilizó su paso por el DANE para hacer campaña, porque entonces el man se destacó por su profesionalismo, porque nunca estuvo metido en un problema de corrupción, se mostró como una persona que de verdad puede gestionar, y eso es lo que está usando como recurso ahorita para hacer su campaña. No está hablando, digamos que medianamente mal de nadie, pero está utilizando esa experiencia que tuvo en el DANE para poder venderse como un gran candidato a la alcaldía. Entonces, si eso lo vemos en cada uno de los candidatos de toda Colombia. Entonces, sí creo que en ese sentido sería importante, pues, reitero, la educación electoral. Si mi electorado sabe qué le tiene que vender un alcalde, un gobernador, un concejal, un diputado, va a escoger con criterio. Y creo que esa es una parte fundamental, porque algo que no nos enseña normalmente es que, por ejemplo, de nada me vale escoger un alcalde si este alcalde no va a tener apoyo en el consejo, de nada me sirve un gobernador si no va a tener su apoyo en la asamblea, y es, digamos, lo que estamos viendo a nivel nacional con el presidente, que sí, muy bien, lo subió el pueblo y todo lo que eso conlleva, pero no tiene apoyo en el Congreso. Entonces, por más que quiera hacer, por más que tenga un plan de gobierno excelente, en el Congreso se va a ver afectado. Entonces, si nosotros tuviéramos una pedagogía electoral realmente eficiente, tendríamos la capacidad de escoger todos nuestros entes de autoridad con criterio, y en últimas, pues digamos que podemos ayudar a que lo que queremos para el país se haga posible. Bueno, Natalia, eso sería todo por hoy. Te agradecemos por este espacio y por contestar a nuestras preguntas. Vale, con mucho gusto.